¿Lo estás transmitiendo? ¿Lo estás? ¿Cómo está, público presente? Bienvenidos a Todos sobre Salud. Le doy las gracias por estar aquí nuevamente, una vez más con ustedes y poder compartir un tema muy importante. Hoy tenemos pues a nuestro invitado especial, donde vamos a hablar de este tema tan importante, calidad de vida y cuidados de enfermería en el paciente oncológico en tiempos de pandemia. Les doy la bienvenida a todos, muy buenas noches. Espero que estén pasando un bonito día al lado de su familia, como también les deseo pues lo mejor de este fin de semana, ¿no? Para que lo pasen al lado de sus seres queridos. Hoy vamos a tener una información súper importante para ese grupo de riesgo, a ese paciente oncológico que en este contexto de la pandemia del coronavirus también se ha visto afectado. Por eso te pido que puedas compartir esta transmisión en vivo con todos tus contactos para que más personas puedan tener un contexto global de lo que ha provocado esta enfermedad en algunos grupos de riesgos. En realidad ha causado mucha preocupación en general en este grupo de riesgo, como por ejemplo en los pacientes oncológicos. La pandemia definitivamente se ha diseminado tan rápidamente en el mundo entero que día a día en realidad se aprecia ese crecimiento exponencial que tiene del número de personas que se contagian, ¿no? Por lo tanto, en Perú esta tasa también se ha visto afectada en aquellos pacientes, ¿no? Pacientes que por ser un paciente de riesgo y por tener su sistema inmunológico bastante disminuido, pueden ser también víctima de muchas complicaciones debido a esta enfermedad o a este contagio, ¿no? Es por eso que estos pacientes se tienen que tratar con mucho más recelo, con mucho más cuidado. El enfermero que atiende a un paciente oncológico, incluso los cuidados que da, son cuidados especiales. Un paciente con cáncer definitivamente tiene un riesgo muy particular. Pueden tener cáncer de cualquier tipo, cualquier enfermedad neoplásica, que hace que estos pacientes sean sometidos pues a un sinfín de infecciones. Es por eso que antes o ahora en la pandemia ellos siempre han estado protegidos del mundo exterior, ¿no? Con la finalidad de prevenir cualquier tipo de infección que ellos puedan albergar en su organismo. Es por eso que hoy tenemos la invitación de nuestro invitado, ¿no? Quien nos va a hablar sobre lo que es la calidad de vida y cuidados de enfermería en el paciente oncológico en tiempos de pandemia, ¿sí? Vamos a tener entonces la invitación de nuestro llegado. Y por lo tanto, quiero presentarles para que no lo conozcan. Él es el magíster Juan Roberto Monaico Mendieta, es enfermero especialista en cuidados oncológicos en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Además, pues tiene una gran formación académica que ha hecho de su persona una persona muy preparada en cuanto al tema. Además de ser licenciado en enfermería, también estudió la maestría en gestión pública y gobernabilidad en la Universidad Norbert Wiener, ¿no? También es enfermera especialista en el centro quirúrgico. Es enfermero especialista también en cuidados oncológicos, es enfermero especialista en los servicios de salud, también ha estudiado muchos diplomados en auditoría en salud, diplomados en atención de enfermería, en recursos humanos, diplomado en gestión en los procesos del área de salud, diplomados en quimioterapia, enfermería, en prevención de cáncer, diplomados en emergencias obstétricas y neonatales, diplomados en atención de enfermería en urgencias y emergencias. También ha tenido diplomado en métodos
métodos y técnicas de investigación, de instrumentación quirúrgica, además de todo su trayecto profesional y su experiencia que ha venido elaborando en el hospital, por ejemplo, Eduardo Rebagliati Martins de Salud. También ha trabajado en la clínica angloamericana. Es enfermero asesor y consultor del Departamento de Enfermería Clínica Quirúrgica de San Marcos, también es actual docente en Rebagliati Diplomados, es enfermero del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, que fue en su curso desde el 2014 al 2019, y de toda su alta trayectoria en estudios de investigación que también ha tenido a su cargo, ¿no? Durante todo este transcurso del tiempo. Realmente una trayectoria bastante interesante, ¿no? De nuestro invitado, porque realmente el enfermero es así, se prepara, ¿no? Se prepara con la finalidad de siempre tener todos los conocimientos a la mano y poder educar a las personas. Y es por eso que tengo el honor de presentar hoy al magíster Juan Munaico Mendieta, ¿no? Quien está aquí en Todo sobre Salud. Les doy la bienvenida, bienvenido magíster Juan Munaico Mendieta, gracias por aceptar la invitación de Todo sobre Salud y de estar aquí pues con todos nosotros para que nos pueda ayudar a poder conducir muy bien este tema de calidad y cuidados de enfermería en un paciente oncológico, ¿no? Gracias magíster Juan por estar aquí en Todo sobre Salud. Adelante. Sí, buenas noches, Jocelyn. Primeramente, agradecer por la oportunidad que me has dado en poder compartir un poco la experiencia en relación a esta población muy vulnerable, como lo acabas de mencionar, que son los pacientes oncológicos, para la situación que hoy en día estamos viviendo, ¿no? La pandemia COVID-19 o SARS-CoV-2, ¿no? Si bien es cierto, estos pacientes son ya por su diagnóstico oncológico, particularmente como enfermero oncólogo lo catalogo como una bomba de tiempo, Así es. ahora que está en un alto riesgo a diferencia de otra población, ¿no? Vamos a hablar sobre la calidad y cuidados del paciente con diagnóstico de oncológico en tiempos de pandemia, ¿no? Así es. Eh, Gracias nuevamente por la Ujú. invitación y espero que esta noche sea productivo para todos los oyentes de Todo sobre Salud y por qué no recalcar y enmarcar las actividades que tú realizas todas las semanas en poder transmitir esa educación, no solamente al profesional de enfermería, sino a todo el equipo multidisciplinario y también a la comunidad, porque de eso se trata, Ujú. compartir conocimientos, compartir experiencias, con el único objetivo que es educar, ¿no? Educar porque nuestra generación, somos una generación joven que de acá unos años vendrán nuevas generaciones y queremos tener profesionales empoderados, profesionales capacitados en todos los niveles de atención, primario, secundario, terciario y ¿por qué no decir en políticas públicas, ¿no? Hoy en día el personal de enfermería debe de empoderarse en la gestión pública, en la gestión de servicios de salud, ¿no? Voy a compartir mi... Sí, claro, adelante, magíster Juan Munaico. Para los que se están conectando recién mientras el magíster está colocando su presentación, yo les agradezco que puedan estar aquí conectados en Todo sobre Salud, como también les pido que compartan esta transmisión para que lo puedan ver nuestros demás oyentes y podamos aprender un poco más de estos pacientes oncológicos que vamos a hablar el día de hoy. Efectivamente, como lo dice el magíster Juan, una población que realmente necesita cuidados especiales y recomendaciones específicas justamente en este grupo, ¿no? Oncológico, que de verdad se ha tocado muy poco, o sea, siempre se toca a la persona sana para que no se enferme de COVID-19. Sin embargo, ya una persona que presente de por sí ya un factor de riesgo como una patología con cáncer, ya se necesita de mucho más cuidados. Es por eso que hoy vamos a conocer qué cuidados realmente se tienen que tener en estas personas oncológicas. Adelante, magíster Juan. Sí, con el tema de calidad de vida y cuidados enfermeros en el paciente oncológicos en tiempos de pandemia. Efectivamente, quien le habla es enfermero especialista en cuidados oncológicos por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. He tenido el honor y la gran oportunidad de pertenecer al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, aproximadamente 4 años y medio, a la cual me dio todas esas herramientas y desarrolló en mí mis habilidades para poder manejar a los pacientes oncológicos, ya que
Si bien es cierto, el cáncer es una enfermedad multisistémica que, como le has mencionado, puede aparecer en cualquier parte de Ujú. nuestro cuerpo, en cualquier etapa de vida, ¿no? Hablar del cáncer esta noche me hace recordar mis tiempos cuando era enfermero en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, esas experiencias maravillosas de las colegas gestoras, de las colegas docentes que inculcaron en mí los temas de cuidados de enfermería en la parte de oncología, ¿no? Yo actualmente me encuentro laborando en el Hospital Eduardo Revaliati de Salud y también desempeño funciones de enfermero asistencial en la Clínica Angloamericana en el servicio de oncología, ¿no? Entonces vamos a dar inicio a la calidad de vida del paciente oncológico, ¿no? Como introducción, sabemos que el cáncer es un problema de salud mundial, según la Organización Mundial de la Salud. Nos refiere que 8,8 millones de pacientes o de personas mueren por este diagnóstico. Para el 2030, la OMS estima que 21,3 millones de personas desarrollarán enfermedades, de los cuales 13,1 millón de personas va a morir. Son tasas altas que hacen al personal de salud hacer una estimación en cuanto a la reflexión. ¿Cuánto trabajo tenemos en la parte preventivo-promocional? Ya que el cáncer es una enfermedad que lo podemos prevenir. Si bien existen factores de riesgo genéticos que no podemos modificar, pero sí factores de riesgos modificables que a base de nuestras atenciones, de nuestros cuidados, de la educación que podemos brindar al ciudadano, podemos disminuir esas tasas de aproximaciones que da la Organización Mundial de la Salud como ente rector a nivel mundial en cuanto a salud, la OMS y la OPS. El aumento del cáncer se va a basar a muchos estilos. Uno de ellos son los estilos de vidas inadecuadas, como el consumo de tabaco, las dietas inadecuadas, el alcoholismo, la obesidad, el comportamiento sexual inadecuado, las exposiciones inadecuadas a los rayos solares, entre otros. Asimismo, el cáncer se dice que es un conjunto de enfermedades caracterizados por la alteración celular. Cuando daba educación a mis pacientes oncológicos, para que ellos puedan entender, teníamos que decir que el cáncer es el cambio brusco de una célula, ¿no? Y esta célula, si todas las células son de color rojo, aparece una célula de color negro a la cual ésta se va a ir reproduciendo. Y por ende, con el pasar del tiempo, se forma en un tumor, ¿no? Asimismo, se dice que esta alteración o mutación genética produce en las células propiedades que antes no lo tenían, que estaban a acelerarse. ¿Qué es lo que quiere decir? Que todo este crecimiento anormal de esta tumoración va a tener una división acelerada y una acumulación de mecanismo celular. ¿Qué es lo que quiere decir? Que va a tener sus propias ramificaciones a la cual van a dar vida a este tumor, ya sea benigno o sea maligno. El cáncer es la segunda causa de muerte en América. En el 2018 causó 1,3 millones de muertes y 3,7 millones de casos nuevos. Son tasas altas, a pesar, a pesar de que ya se está tomando nuevas iniciativas en el tratamiento de cáncer, a pesar de que se ha insertado estrategias para prevenir el cáncer, a pesar de que ya hay políticas públicas que garantizan el trabajo en cuanto a
prevención y promoción del cáncer. Hablemos de Perú. Tenemos conocimiento que existe el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas como ente rector, ¿no? Con su lema unidos en un solo esfuerzo. Pero el INE para Perú es insuficiente para las altas cifras de casos de cáncer, sea casos de cánceres nuevos o casos de cánceres continuos. Para ello, el INE creó estrategias de poder descentralizar servicios que pueda ayudar al paciente oncológico, sea nuevo o continuador, a que reciba una atención oportuna, una atención eficaz, creando 3 centros regionales importantes: IREN Sur, IREN Norte, IREN Centro. El IREN Centro es un instituto inaugurado finales del 2019 a inicios del 2020. Cuentan estos 3 institutos regionales con profesionales capacitados para la atención de pacientes con cáncer. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si un paciente ha sido diagnosticado en la ciudad de Chiclayo, ya no tiene que viajar a Lima para recibir un tratamiento especializado. Es así que el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas solamente va a recibir casos de alta complejidad, casos en donde los institutos regionales no puedan manejar, no por la capacidad profesional, sino por la capacidad de tecnología, la capacidad de infraestructura probablemente, ¿no? Entonces, ya tenemos conocimiento que existen 3 institutos regionales. Por eso que es muy importante que el ciudadano, que los profesionales de la salud conozcan que existen estos institutos regionales. Ahora, no solamente existen estos institutos regionales, sino que existen centros preventorios, unidades oncológicas en donde ayudan al paciente a que reciba una atención a tiempo, ya que todo paciente que recibe una atención oportuna tiene altas probabilidades de vencer al cáncer. Hablemos un poco del cáncer. El cáncer, según el Instituto Nacional del Cáncer, se dice que es una enfermedad genética. Para la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolable. Para el INEM, dice que el cáncer es un problema de salud pública. En conclusión, el cáncer es un problema genético que crece y que se divide incontrolablemente. Este cáncer no solamente puede atacar a un órgano, sino que ésta se puede diseminar a otro órgano llamado metástasis. Por eso que es muy importante conocer la fisiopatología del cáncer, y más aún en tiempos de pandemia, que lo vamos a mencionar más adelante. ¿Cuáles son los tipos de cánceres más frecuentes? Los tipos de cánceres más frecuentes en hombres es el cáncer de próstata, cáncer de pulmón. Y en mujeres, el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino. A ello también se suman las leucemias, los mielomas, el cáncer de estómago. El cáncer se puede presentar en cualquier parte del organismo del ser humano, sea en la etapa infantil, adolescente, adulto maduro o adulto joven e incluso adulto mayor. Estos tipos de cánceres van a recibir diferentes tipos de tratamiento dependiendo el diagnóstico y el estadio clínico en donde se ha presentado.
Pero ¿cuáles son los factores de riesgo que se pueden presentar para eh, que conlleve a una persona a tener cáncer? Existen dos tipos de factores: factores modificables y factores no modificables. Los factores modificables son lo que la persona puede modificar, y los no modificables son los que la persona no puede modificar. Entre ellas tenemos el factor genético. Eso no quiere decir que si un familiar ha tenido cáncer, yo voy a tener cáncer. Rompamos ese mito. Existe sí una probabilidad que equivale a un 20%, y el 80% son factores de riesgo modificable: el consumo de tabaco, la obesidad, la relaciones sexuales sin protección, la exposición a rayos solares, entre otros factores modificables. Para ello, cuando ya un paciente está, tiene el diagnóstico de cáncer o es un paciente oncológico, pasa primeramente por un diagnóstico. ¿Cuáles son los diagnósticos? ¿Cómo el médico va a diagnosticar a ese paciente con cáncer? Vamos a tener dos formas: los exámenes complementarios, que todos lo conocemos, la radiografía de tórax, una tomografía, exámenes de laboratorio, pero el único diagnóstico veraz, el único diagnóstico que determina si ese paciente es oncológico o no, es la biopsia. Y la biopsia se puede tomar de tres formas: incisional, excisional y de aspiración. ¿Qué es lo que quiere decir incisional, excisional y de aspiración? Las incisionales y excisionales ya se ha dejado de lado. ¿Por qué? Porque es la abertura de la piel para tomar una pequeña porción o toda la porción de ese tumor. Lo que se está en tendencia hoy en día es la aspiración por aguja fina. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el médico inserta una aguja fina en la tumoración con la ayuda de una guía ecográfica, y aspira, y ese contenido de la tumoración se va a un estudio anatomopatológico para determinar si es cáncer o no es cáncer. Eso es en relación a los cánceres tumorales. Pero, ¿cómo diagnostica el médico una leucemia, un mieloma, ¿no? Mediante el aspirado de médula ósea. ¿En qué consiste? Aspirar, valga la redundancia, la médula ósea, que es un procedimiento invasivo, para poder extraer una porción de líquido, y esta puede ir a un examen anatomopatológico, histológico y los exámenes que el médico crea conveniente. El cuadro clínico se divide en dos: enfermedad temprana y enfermedad avanzada. Pero ya tenemos al paciente oncológico, ya tenemos al paciente que ha pasado por un diagnóstico. Este paciente oncológico pasa por estadios clínicos: estadio clínico 0, estadio clínico 1, estadio clínico 2, estadio clínico 3 y estadio clínico 4. La pregunta es: ¿en qué estadio clínico se diagnostican a los pacientes con cáncer? En Perú, en América Latina, se diagnostican cuando el paciente está en estadio clínico 3 y en estadio clínico 4. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la enfermedad ya ha empezado a presentar síntomas, signos, ha empezado a manifestarse. ¿Por qué? Por la poca cultura que tenemos de lo preventivo promocional. Por eso que allí viene nuestra labor como enfermeros, la parte de
comunitaria, salud pública, no solamente se basa en la estrategia sanitaria de vacunación o la estrategia de crecimiento y desarrollo. Son importantes, son pilares fundamentales para la salud pública, para la salud comunitaria, pero también lo preventivo promocional en cuanto al cáncer son piezas fundamentales para no llegar a las tasas o, o los datos estadísticos que nos puedan presentar en relación al cáncer. ¿Y cuáles son los tratamientos para el cáncer? Tenemos quimioterapia, cirugía, radioterapia y cuidados paliativos. Hablar de cada uno de ellos nos va a tomar toda la noche. Dado ya este preámbulo de qué es el cáncer, cómo diagnosticamos al cáncer, el tratamiento, los estadios clínicos, nos vamos a centrar en la calidad de vida y cuidados enfermeros al paciente oncológico en tiempos de pandemia. Bien, Juan, antes de que continúes, discúlpame, vamos a hacer un corte, ¿no? En estos momentos. Y para todos los que se están conectando, bienvenidos, buenas noches a todos los que se conectan hoy, ¿no? Él es el magíster Juan Munaico Mendieta, quien es enfermero especialista oncológico, donde hoy nos va a hablar justamente de este tema, calidad de vida y cuidados enfermeros en el paciente oncológico en tiempos de pandemia. Para los que se perdieron desde el inicio de la transmisión, les voy a hacer un recuento. Nos mencionaba cosas tan importantes al magíster, donde nos decían que en diferencia entre el varón y la mujer, el hombre tiene en su mayoría mayor probabilidad de tener cáncer de próstata y de pulmón, ¿no? Y en mujeres había más probabilidad de presentar cáncer de mama o de cuello uterino. Miren que solo existe una vacuna en el Ministerio de Salud, la única vacuna que protege contra algún tipo de cáncer, que es la vacuna del VPH, que es la vacuna que protege y que se le vacuna a, a todas las niñas de 9 a 13 años en 2 dosis. Qué importante entonces es la atención primaria. Y aquí mencionamos la prevención, que es clave para evitar este tipo de cáncer. Al menos ahora podemos prevenir el cáncer de cuello uterino desde las nuevas generaciones, pero el cáncer de mama, el cáncer de próstata, de pulmón ya tiene que ver mucho con el estilo de vida. Justo mencionaba el magíster Juan de que en Perú los estadios clínicos de diagnóstico usualmente se dan en etapa 3 y 4 de la enfermedad, ¿no? Estadios donde ya la enfermedad se manifiesta con signos y síntomas, donde ya, o sea, donde ya existen síntomas y ya a veces es un poco difícil poder retroceder el tiempo, ¿no? Y haber pensado en tal vez hacer algo para evitar que la enfermedad se avance mucho más rápido. Entonces, aquí la prevención es por eso que estas charlas que se dan con los especialistas justamente es con la finalidad de poder para todos los que no son enfermeros o personal de salud, de poder tener más conocimientos en cuanto al tema. Y ese es el objetivo de Todo sobre Salud, ¿no, Juan? El poder empoderar tanto al enfermero para que se concientice y no olvide la parte preventiva, y también para las personas que no son personal de salud, pero que tienen la obligación de escuchar para cuidar ahora de su salud. Ahora más que nunca la salud va a depender de cada uno de nosotros. Ya la cuarentena posiblemente ya haya acabado, pero va a depender de cada uno de nosotros que nos cuidemos. Por eso luego mi salud primero, ¿no? Ahora ya va a depender de ustedes. Y como decía también el magíster Juan, el 80% de los casos de cáncer en su mayoría son por factores modificables, o sea, preventivos. Y solo el 20% es por factor no modificable, genético, la edad, etcétera, ¿no? Pero miren qué importante entonces que en su mayoría los cánceres se pueden prevenir. Entonces, con este preámbulo que nos ha dado el magíster Juan, vamos a empezar a hablar sobre la calidad y cuidados enfermeros. Gracias, magíster, por en verdad por este reencuentro que nos da de qué es el cáncer, cómo es que se manifiesta, cómo es su etapa de diagnóstico, su etapa de tratamiento, para entrar a tallar al tema central como lo es calidad de vida. Adelante. Sí, Jocelyn, tocaste un tema muy importante en relación al VPH, ¿no? Así La es. vacuna contra eh, El el virus del cáncer de cuello papiloma. uterino, Ajá. ¿no? El virus del papiloma humano que es uno de los principales causantes del Ujú. cáncer de cuello uterino. Me has hecho recordar cuando dictaba un diplomado en oncología, Ajá.
¿no? Y se nos vino a la mente sobre hacer un estudio de investigación sobre el impacto que tiene la administración de esta vacuna, no en Lima, sino en provincias, porque la Ujú. educación es muy importante. La educación, el nivel educativo que nosotros podamos transmitir a los ciudadanos Ujú. es el pilar fundamental para que el ciudadano deje vacunar a su niño, teniendo en cuenta que el Perú es uno de los países multisocial, Ujú. multicultural. Por ende, la percepción de la persona va a ser distinta. Así es. Tenemos costa, sierra y selva, ¿no? El nivel educativo, el nivel de conocimiento va a variar. Ujú. Yo hice mi Cerú en Madre de Dios, en donde la cultura, las costumbres, el conocimiento de la población es distinta a una población de la sierra, de Huancavelica, en donde probablemente la educación solamente se dio en primaria, ¿no? Entonces, ¿cuán importante es nuestra labor como enfermero, como enfermera, como profesional de la salud para prevenir, para crear el vínculo entre ciudadano y profesional de enfermería? Ya es hora de que los ciudadanos nos identifiquen como profesionales de enfermería. Es hora de que el ciudadano diga la enfermera Jocelyn, la enfermera Ana. Rompamos la trayectoria, el médico. Yo no estoy en contra de ningún profesional, pero hagamos visible nuestra labor, ¿no? Entonces, eh, me emocioné. Vamos a continuar con la calidad de vida y cuidados enfermeros en pacientes Listo. oncológicos en tiempos de No, pandemia, ¿no? adelante, además que pueden ir dejando sus comentarios a todos los que nos están viendo en cuanto a este tema. Al finalizar la transmisión, perdón, al finalizar la ponencia, no la transmisión, vamos a responder cada uno de sus comentarios. Adelante. Sí, ¿no? Para hablar de calidad, como todo proceso de gestión, tenemos que basarnos a documentos técnicos. Ujú. El Ministerio de Salud, como ente rector, publicó un documento técnico sobre manejo de pacientes oncológicos en la pandemia por COVID-19. El 30 de abril del presente año, el Instituto Nacional publicó un documento técnico sobre recomendaciones para la prevención, atención y manejo de pacientes oncológicos durante la pandemia del COVID-19. Ujú. Estos dos documentos técnicos van a avalar nuestros procesos en nuestras determinadas instituciones. Eso no quiere decir de que lo que diga el documento técnico yo lo deba de cumplir al revés y al derecho, como lo conocemos o lo llamamos ordinariamente, pero sí nos da una base para nosotros poder crear nuestros propios documentos técnicos dependiendo la, eh, la situación geográfica, la condición del establecimiento de salud. Cabe mencionar que el Instituto Nacional es el ente rector en donde sale las normativas para dispersarse a todo el territorio peruano en cuanto a manejo de pacientes con cáncer, ¿no? Estos documentos tienen una finalidad: contribuir y mantener. El Ministerio de Salud dice contribuir al control de los pacientes con diagnósticos oncológicos ante el escenario de transmisión comunitaria del COVID-19 a nivel nacional, lo cual favorecerá la reducción del impacto sanitario, social y económico. Pero ¿cuál es la finalidad del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas?
La finalidad que como enfermero oncólogo también ya centralizado en algo es mantener seguro a nuestros pacientes. Ya te habla de un pilar fundamental para la calidad de atención, la seguridad del paciente, que muchas veces ese término, seguridad de paciente, lo dejamos de lado. La seguridad de paciente engloba a la calidad a la calidad de atención en salud. Y la calidad de atención con la seguridad da pilares para las políticas en atención de salud. Asimismo, tienen objetivos como implementar, establecer, más que todo, las recomendaciones en cuanto a la prevención y control para la disminución del COVID-19 en pacientes oncológicos. Son objetivos que están direccionados a mantener la seguridad del paciente, la calidad de atención y disminuir los casos de pacientes oncológicos que se puedan infectar de COVID-19. Cabe recalcar algo muy importante. Paciente oncológico que se infecta con el COVID-19 es algo catastrófico porque lo puede llevar a la muerte en un determinado tiempo por su mismo proceso de enfermedad oncológica, su sistema inmunitario, y más aún si es que recibe algún tipo de tratamiento que lo hemos mencionado al inicio de la ponencia, que lo vamos a ver más adelante, la vulnerabilidad del paciente oncológico ante el COVID-19. Para ello tenemos que conocer también las definiciones operativas. ¿Qué significa o qué es un paciente oncológico? ¿Qué es un triaje? ¿Cuán importante es realizar un buen triaje al paciente oncológico? ¿Por qué es la diferencia de un triaje a un paciente oncológico con un paciente no oncológico? Porque los signos y síntomas del COVID son similar a un evento adverso, a un tratamiento en el paciente oncológico. Por ejemplo, la quimioterapia causa malestar general, causa cefalea, causa vómitos, disminución del apetito, causa fiebre cuando mi paciente entra a un proceso de neutropenia. Y son casi similares a los síntomas del COVID. Entonces, ¿cuán importante es la preparación del personal oncólogo o personal que trabaja con pacientes oncológicos para hacer un buen triaje en este paciente? Porque ¿qué pasaría si yo realizo un triaje erróneo y mi paciente está en un proceso de neutropenia y lo envío a una sala de COVID-19? Lo estoy enviando prácticamente a la muerte. ¿Cuán importante es conocer las definiciones operativas para poder brindar una calidad de atención al paciente? Y de allí se basan los cuidados no solamente para el enfermero o la enfermera, sino para todo el equipo multidisciplinario. Conocer los signos de alarma, el acompañante o el acompañamiento psicosocial, el cuidador primario, la enfermedad terminal, el equipo multidisciplinario. ¿Quiénes interviene? El médico, la enfermera, el personal técnico, la nutricionista, el psicólogo, porque por la poca experiencia que tengo con pacientes oncológicos, el paciente
una de los tratamientos principales para garantizar la efectividad del tratamiento del paciente oncológico es el apoyo psicoemocional. En pocas palabras, el paciente oncológico necesita amor, cariño, afecto. O sea, las defensas necesitan el cariño de una persona llegada, del familiar. Y el tratamiento, déjame decirte, como vuelvo a decir, por la poca experiencia que tengo, pero por el manejo de pacientes oncológicos, las defensas le gusta el amor, como en pocas palabras, le gusta el amor de sus seres queridos. Asimismo, encontramos términos, ¿no? Que debemos de conocer: qué es una radioterapia, qué es una cirugía oncológica, qué es una quimioterapia, qué es una radioterapia oncológica, qué es una cirugía oncológica en relación a la parte de oncología. Cuán importante es la labor que realiza el profesional que trabaja con pacientes oncológicos. Y para hablar de calidad tenemos que conocer un concepto muy importante que muchas veces por factores personales, factores institucionales, influye en la atención de mi paciente. Se dice que el documento técnico, mucho me afianzo o avalo en una normativa técnica, porque es lo que nosotros como profesionales de la salud debemos de hacer. Todo conocimiento que adquiramos o todo cuestionamiento que otro profesional de salud quiera realizarnos, nosotros vamos a tener algo que nos ampare. La enfermera aplica la BCG al recién nacido, porque lo dice la norma técnica, y esa norma técnica ha sido validada, ha sido realizada por expertos. Realiza una actividad de crecimiento y desarrollo, ¿no? El reflejo de marcha, el reflejo de paracaídas, porque son estudios basados en evidencia. Es igual nuestra calidad. Nuestra calidad de atención debe de basarse a dos temas muy importantes: ciencia y tecnología. Ciencia, ¿por qué? Porque trabajamos con seres humanos que va de la mano con un conocimiento en cuanto al manejo del paciente, y este manejo del paciente va a una tecnología. Antes existían las radioterapias, las braquiterapias. Hoy en día existe la radioterapia intraoperatoria para el manejo de cáncer. Son tecnologías avanzadas en donde el profesional de enfermería que se dedica a estos tipos de pacientes, a brindar atención en estos pacientes oncológicos, debe de prepararse. ¿Y qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Que calidad es el alto nivel de excelencia del profesional. En pocas palabras, el paciente se va a sentir satisfecho. Existen muchos estudios de investigación, existen muchos estudios de investigación post grados en relación a calidad y satisfacción, pero solamente se quedan en estudios de investigación, recordando que los estudios de investigación son estudios que van a servir para los planes de mejora. ¿Y qué nos dice nuestra teorista Virginia Henderson, ¿no? Una teorista de enfermería, que nos dice que la calidad de atención de enfermería se define como la consecución de conjunto de características y acciones, transformadas esas acciones en qué? En actividades, en procesos de atención de enfermería. Y toda esta calidad
¿Se va a medir en qué? En un indicador, que nos va a decir la calidad de atención de los profesionales está yendo por buen camino, se está cumpliendo los objetivos. ¿Para qué? Para poder mejorar los servicios de salud. Asimismo, la calidad de vida está relacionado mucho con la salud en tres dimensiones importantes: el bienestar físico, el bienestar psicológico y el espiritual. El bienestar físico, psicológico y espiritual son pilares fundamentales para brindar una calidad de vida al paciente oncológico, y más aún en tiempos de pandemia. ¿Por qué el bienestar físico, psicológico y espiritual en tiempos de pandemia? Porque el paciente se estresa al no recibir su quimioterapia, se estresa a que el médico no lo pueda evaluar. Crecen los niveles de incertidumbre, crecen los niveles de ansiedad en el paciente oncológico, sabiendo que en tiempos de pandemia los pacientes oncológicos están predispuestos a un alto grado de peligrosidad de contagiar o de tener el COVID-19. Asimismo, la calidad de vida se basa en hacer lo correcto en la forma correcta, en atender al paciente con una calidad desde sus inicios, cuando este paciente ha ingresado a una estancia hospitalaria, mejorando siempre, innovando siempre, creando planes de mejora, ayudando al paciente a que pueda entender el proceso de la enfermedad. No solamente calidad de vida es hacer nuestros procedimientos de enfermería o nuestros procedimientos especializados en la oncología. No, sino que también es la educación que podemos brindar al paciente, la satisfacción del usuario oncológico. ¿Para qué? Para disminuir el miedo, la angustia, sabiendo que el cáncer tiene un tratamiento y este tratamiento causa dolor. ¿Por qué? Porque va a ser mediante procesos de intervención, fatalidad. Este paciente va a tener miedo. Imagínense ustedes un paciente angustiado, un paciente temeroso, un paciente con una incertidumbre por su diagnóstico de cáncer. Más aún ahora en tiempos de pandemia, que ese paciente va a tener mayor predisposición a contagiarse, y no solamente a contagiarse, sino que tiene altos índices de poder llegar a la muerte, de poder llegar a la muerte. ¿Cuán importante es hablar sobre calidad de vida en pacientes oncológicos, y más aún en tiempos de pandemia? ¿Cuál es el impacto de los profesionales de la salud ante el manejo de estos pacientes? Si nos centramos en Lima, tenemos todo: tecnología, hospitales, profesionales capacitados, pero si nos vamos al interior de nuestro país, no. Probablemente estos pacientes están siendo manejados solamente como pacientes COVID. Aún existe
la brecha de conocimiento. Y es uno de los objetivos de la Sociedad de Enfermeros o Enfermeras Oncólogas del Perú, unificar los criterios de atención de pacientes. Ya se están creando las guías, ya se están creando los procesos, se están creando los fluxogramas para atención de pacientes oncológicos en COVID. Y eso nos va a ayudar mucho a mejorar. Para ello es muy importante los miedos habituales de los pacientes oncológicos, los movimientos descoordinados, el miedo al abandono. Es un temor que tiene el paciente. ¿Por qué? Porque ya se aparecen los, los problemas, perdón, los problemas en la familia, en el hogar, en la pareja, el miedo al abandono. Una paciente con cáncer de mama que ha sido mastectomizada, la imagen corporal se va a ver afectada. Por ende, la vida sexual va a estar destruida. Cuán importante es conocer a estos tipos de pacientes. Y más aún si tenemos a un paciente con cáncer de mama, mastectomizada y que tenga COVID, ¿cuáles son nuestras actividades como profesional de la salud? ¿Cuál va, cuál va a primar primero, el COVID o el cáncer? Sabiendo que estas dos enfermedades son enfermedades potencialmente que le pueda llevar a la muerte al paciente. ¿Cuál es el manejo que nosotros como profesionales vamos a realizar? Para ello tenemos que tener en cuenta que existe un esquema biopsicosocial, un esquema biopsicosocial para el paciente oncológico, no solamente para el paciente oncológico, sino para todos los pacientes. Pero la parte bio se relaciona mucho a la autoestima del paciente, no solamente en mujeres, sino que también en varones. Cáncer de testículo, caída de cabello, lesiones en la boca, las desfiguraciones por los famosos sarcomas. ¿Cuán importante es la esfera biopsicosocial del paciente, la parte social, la parte psicológica? Va a influenciar mucho la psicooncología en estos pacientes. Por eso que nosotros las recomendaciones que damos como profesionales que nos dedicamos a la atención de pacientes oncológicos es el cuidado especial. Si antes teníamos un cuidado especial para tratar a un paciente neutropénico, un paciente plaquetopénico, un paciente anémico con una hemoglobina de 2 o una hemoglobina de 1 o de 3, COVID-19 se sobreagrega a ello. Entonces, la bioseguridad tiene que ser al máximo. Yo particularmente lo catalogo como un papel bajo la lluvia. Lo cae el agua y el papel baja. Y no solamente baja, sino que se puede hasta destruir. En pocas palabras, el paciente puede morir. Puede morir. Para ello hay que tener en cuenta, muy importante, los cuidados paliativos que los profesionales puedan, puedan brindar. Existe la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, valga la redundancia, en España, que
manifiesta que es el bienestar o el confort y soporte a los pacientes. ¿Y cómo se relaciona estos cuidados paliativos que hoy en día los pacientes oncológicos están recibiendo? ¿Por qué? Porque las colegas están haciendo telemedicina, trabajo remoto, educación al paciente vía telefónica, vía WhatsApp, seguimientos a los pacientes. Y cuidados paliativos no solamente es al paciente que está en la etapa final de la vida, sino que cuidados paliativos se da e inclusive al paciente cuando es diagnosticado con cáncer, porque el objetivo del cuidado paliativo es mejorar la calidad de atención al paciente oncológico, aliviando el dolor, el sufrimiento, mejorando el entorno biopsicosocial del paciente, ayudando al cuidador primario a identificar los signos de alarma en el paciente oncológico. Para ello, resalta una pregunta muy importante. ¿Los cuidados paliativos son los mismos que los cuidados para enfermos terminales? Efectivamente, no. Los cuidados paliativos no son los mismos que los cuidados para enfermos terminales. ¿Por qué? Porque los cuidados paliativos incluyen, es un tipo de cuidados para enfermos terminales, ya que el objetivo de los cuidados para enfermos terminales es mantener lo más cómodo posible cuando se está aproximando a la etapa final de la vida, cuando este paciente ya está cerca a la muerte. Entonces, calidad de vida se refiere o hace énfasis a tres dimensiones importantes: paciente y familia, trabajo en equipo y todos con un mismo objetivo. Todos con un mismo objetivo ¿de qué? De garantizar una mejor calidad al paciente oncológico con COVID-19. Aún no existen guías y protocolos, solo existen recomendaciones para tratar al paciente con COVID-19. Pero al preámbulo de que es cáncer, que es calidad de vida, que es cuidados de enfermería, podemos manejar y mejorar la atención de pacientes oncológicos con COVID-19. ¿Y cuáles son los factores que intervienen en la calidad de vida? Existen dos factores principales: los factores sociodemográficos, que incluyen edad, educación, nivel económico, estado civil, y los factores de miedo. Los factores de miedo de que cómo va el proceso de la enfermedad, si la enfermedad o el tratamiento está respondiendo, si me voy a curar o voy a morir, son factores que pueden influenciar en la calidad de vida. Y nuestros cuidados de enfermería se va a basar en estos 6 puntos importantes: la nutrición, la eliminación, problemas respiratorios, la termorregulación, el sueño y reposo y el cuidado de piel y mucosa. Sea paciente con COVID-19 o sea paciente oncológico sin COVID-19. ¿Por qué? Porque los cuidados van a ser lo mismo. Yo a mi paciente en mi sala de hospitalización voy a tener bastante cuidado en la nutrición de mi paciente oncológico. La diferencia o potencializa los cuidados de enfermería es la bioseguridad
al máximo, tanto para el paciente como para el profesional de la salud, porque no solamente hablamos de cuidados del paciente, sino también mencionar la gestión del profesional de la salud ante el cuidado de estos pacientes, que es un tema muy importante, que es un estudio de investigación muy importante y muy enriquecedora. Le estoy dando un tips para investigación, ¿no? Entonces, ¿cuán importante es nuestros cuidados a base de esas esferas? Además, los valores y creencias, respetar las creencias del paciente oncológico, respetar los valores que tienen estos pacientes, la comunicación, la atención en la agonía, los cuidados post-mortem. ¿Qué cuidados yo de enfermería voy a tener a un paciente oncológico con COVID-19 para hacer los cuidados post-mortem? Si las guías internacionales nos dicen que no debo de retirar ningún dispositivo, que debe de ir en un empaque especial, que debe de ser transportado con todo el equipo de protección para manejo de COVID, es lo mismo para un paciente oncológico con COVID. No cambia, pero sí debemos de potencializar nuestros conceptos para garantizar la calidad de atención a mi paciente, la calidad de vida que yo voy a dar a mi paciente, la satisfacción, la atención en la agonía. No porque mi paciente oncológico tiene COVID, lo voy a dejar en el último pabellón o lo voy a dejar en la cama número 20 y yo estoy en la cama número 1. O mi estación de enfermería está a la entrada de mi servicio y mi paciente COVID oncológico está al fondo. O yo no me voy a acercar a mi paciente. No, porque los cuidados al paciente terminal van a potencializarse con la atención de calidad que puede dar un profesional de enfermería, sea especialista o no sea especialista, hablándolo, teniendo el contacto físico. Eso no quiere decir que yo voy a ir y voy a abrazar a mi paciente oncológico con COVID. No, pero sí dándole una seguridad, haciendo sentir de que el profesional de enfermería está garantizando los cuidados, está con el paciente. Se sienta la presencia, el amor por el prójimo, el cariño por nuestra profesión y que este paciente muera dignamente. Muera dignamente. ¿Cuán importante es nuestra labor como enfermero? No solamente en los pacientes oncológicos. Además, debemos de conocer las necesidades del paciente, la autoestima, el espiritualismo, la aceptación, la compresión, el amor, la pertenencia, el amor. Cuán importante es que el paciente se sienta amado en la etapa final de la vida. No porque mi paciente tenga COVID, yo lo voy a abandonar. No. Teniendo todas las medidas de bioseguridad, yo puedo reconocer estos problemas que el paciente necesita en la etapa final de la vida. En Perú no existe un centro para cuidados paliativos. Existen servicios, pero no hay un hospital, un centro especialista en cuidados paliativos. Los derechos del paciente. Cuán importante es mencionar el derecho del paciente para hacer una reflexión
en relación a qué, a calidad de vida, que es mejorar la calidad de vida hasta la calidad de muerte. No solamente hablemos de calidad de vida, sino una calidad de muerte. Que el paciente muera dignamente. Sabemos que COVID-19 es un problema respiratorio. Pongámosles oxígeno a mi paciente. Identifiquemos las necesidades que mi paciente tiene para garantizar una calidad de muerte. ¿Y cuál es la vulnerabilidad de los pacientes con cáncer ante el COVID-19? Tenemos la quimioterapia. Cuando el paciente recibe quimioterapia, se vuelve más vulnerable. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico disminuye. Existe un tiempo determinado en donde las defensas caen y el paciente se vuelve vulnerable. Se vuelve vulnerable no solamente a COVID-19, sino a cualquier tipo de enfermedad. Con solo mencionar que el paciente cuando está vulnerable, el paciente oncológico cuando se encuentra vulnerable, hasta una diarrea lo puede llevar a la muerte. ¿Por qué? Porque hay una pérdida excesiva de electrolitos, principalmente sodio y potasio. Entonces el paciente puede llegar a la muerte. Cuando recibe radioterapia por cáncer de pulmón, se vuelve vulnerable porque el sistema pulmonar está sensible. Cuando hay un trasplante de médula ósea, aunque no se está haciendo trasplante de médula ósea en tiempos de pandemia por el alto riesgo de muerte del paciente. Acá vamos a ver el riesgo-beneficio. El riesgo-beneficio, no solamente en la quimioterapia, sino en la cirugía. Insertan conceptos en las guías que le presenté sobre las prioridades. Prioridad 1, prioridad 2 y prioridad 3, o prioridad A, B y C. Las prioridades en cuanto al tratamiento. Riesgo y beneficio. Es riesgoso de que mi paciente sea intervenido por un cáncer de mama a que lo lleve a la muerte, o es riesgoso a que mi paciente sea operado y pueda tener un alto grado de contagio de COVID-19. No solamente por la parte de ambiental, sino por la infraestructura, porque ese paciente va a ir a triaje, va a ir a un servicio de hospitalización, va a ser trasladado a sala de operaciones, va a ser derivado a una unidad de recuperación y luego va a regresar a su cama hospitalaria. Son servicios que el paciente pueda contraer COVID-19. Vemos mucho los riesgos y beneficios. Retrasar una quimioterapia en tiempos de pandemia, retrasar un tratamiento en tiempos de pandemia, va a depender mucho del criterio médico, teniendo en cuenta el factor riesgo y beneficio. ¿Para qué? Para tener calidad de vida versus COVID-19. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si nosotros aislamos, identificamos e informamos, vamos a garantizar una calidad de vida. El paciente va a sentir estrés, pánico, angustia, incertidumbre por su diagnóstico oncológico, pero estas se van a duplicar cuando hay COVID-19. Claro.
no solamente por el paciente, sino porque es el riesgo también de contagiar a los familiares o al cuidador directo. Y más aún sabiendo que es una enfermedad mortal en pacientes oncológicos. ¿Y cuáles son las recomendaciones que nos da la Sociedad Española de Enfermeras Oncólogos para el manejo de pacientes oncológicos en tiempos de pandemia? Principalmente evitar salir de casa, evitar el contacto físico, evitar viajar y estar en espacios públicos, lavarse las manos, realizar limpieza habitual con objetos, en los objetos y superficies, emplee pañuelos desechables, taparse la cara interna, taparse cuando uno va a estornudar con la cara interna del antebrazo, evitar el contacto con personas que tienen una sintomatología respiratoria. La recomendación es seguir una estricta alimentación, evitar el consumo de alcohol y tabaco, evitar las comidas compartidas, evitar compartir objetos. Son las recomendaciones también de forma universal para los pacientes eh, o el manejo de pacientes COVID. Entonces, lo que nosotros como enfermeros ante un paciente oncológico COVID debemos de potencializar las medidas de bioseguridad y que el paciente entienda la importancia del lavado de manos, comprenda la importancia de evitar el contacto físico con otras personas. Cuán importante es que el paciente entienda las recomendaciones que el profesional de la salud le brinda, la educación hacia el paciente. Para ello existen dos preguntas importantes. ¿Qué debo hacer si sospecho que puedo haber estado en contacto con el coronavirus? Primeramente, llamar a su médico, porque hoy en día existe o se está creando las estrategias de las consultas telefónicas, los correos o otros medios de comunicación no física, no física. También es importante y hay que ser realista. Nuestro sistema de salud colapsó. Mantener la calma es lo primordial. Porque si yo me voy a desesperar porque sospecho de que he tenido un contacto con un paciente que tiene COVID y me voy al hospital, existe mayor riesgo. Recordemos que el COVID nos podemos contagiar, pero los signos de alarma o los síntomas se presentan entre el quinto al séptimo día. Entonces, mantengamos la calma, mantengamos la calma. Pero si el paciente fue un paciente que tuvo contacto con un paciente COVID positivo, pero tuvo en cuenta siempre las recomendaciones del profesional de la salud, por ende, la probabilidad de que haya sido contagiado de COVID va a ser menos. Otra pregunta, ¿qué debo hacer si tengo de manera súbita fiebre, tos, dolor de cabeza o dificultad respiratoria? ¿Qué es lo que debo de hacer? Primeramente, contactar con un profesional de la salud. No se recomienda al paciente oncológico COVID o sospecha de COVID o un paciente oncológico que tiene los síntomas referidos que vaya a un establecimiento de salud, salvo sea, salvo sea que este paciente se encuentre
con una dificultad respiratoria, se encuentre con unos problemas graves, salvo sea una emergencia o también una urgencia oncológica o una emergencia oncológica. Puede acudir a un establecimiento de salud. ¿Por qué es importante remarcar y potencializar la comunicación del paciente oncológico? Porque todo paciente oncológico, cuando recibe una educación, siempre le dan herramientas de comunicación, siempre tienen un contacto a la cual se pueda comunicar, ya sea el médico, sea la enfermera. Tiempos de pandemia, tenemos que crear estrategias en donde el paciente esté comunicado con la enfermera, que la enfermera haga un seguimiento a los pacientes, no físico, pero sí virtualmente. Y en la recomendación también que los pacientes con cáncer o los pacientes oncológicos deben de conversar siempre con su médico tratante. Deben de conversar siempre sobre los riesgos y los beneficios. Los riesgos de beneficios en iniciar un tratamiento, en continuar un tratamiento, en realizarse una cirugía. ¿Cuáles son los riesgos que yo debo y los beneficios que yo voy a tener? Porque de repente es un cáncer en estadio clínico 2 o es un cáncer que puede esperar un tratamiento, ¿no? Hay que tener en cuenta también la recomendación médica que el médico o el profesional de la salud pueda referir. Para ello, todo el cuidado o la calidad de atención en el cuidado del paciente oncológico se centra en una teoría muy bonita, la teoría del final tranquilo de la vida de Cornelia Rula y Shirley More. Yo les invito a leer esta teoría en donde nos da dimensiones para mejorar nuestra calidad de atención a nuestros pacientes. Y esta no es independiente a pacientes COVID, es lo mismo, potencializando las medidas de bioseguridad. Como para ir terminando, existen dos estudios hasta donde yo tengo conocimiento sobre estas teorías. La teoría del final tranquilo de la vida, uno fue de mi autoría para obtener el título de enfermero especialista en oncología y otra es la autoría también de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ¿no? Sobre la validación del instrumento de paciente oncológico basado en la teoría de los síntomas desagradables. Nosotros hicimos la validación de instrumento en la valoración de enfermería al paciente oncológico. Basados a esta teoría, existen dimensiones que nos hacen recapitular sobre la calidad de atención a mi paciente oncológico. Agradezco la oportunidad a Todo sobre Salud, liderada por Jocelyn, por esta oportunidad de poder conversar un poco sobre la calidad de vida de los pacientes oncológicos, sobre nuestras acciones como profesionales de enfermería. Y vuelvo a decir, la calidad no va a cambiar, la seguridad del paciente no va a cambiar. Lo que nosotros tenemos que hacer es mejorar nuestros cuidados. Esos conceptos no cambian, van a mejorar y nos van a ayudar a nosotros como profesionales a seguir creciendo y brindando una mejor atención al paciente. COVID cambiará lo que se habla hoy día, probablemente no se hable mañana ni de acá a un mes. Antes se decía que COVID te daba y ya no te volvía a dar. Hoy en día vemos los famosos rebrotes,
las coinfecciones de COVID. Ujú. Entonces, COVID en pandemia va a cambiar, pero calidad de vida, calidad de atención a mi paciente oncológico no. Lo que va a hacer es desarrollar nuestras habilidades para poder brindar una mejor atención a mi paciente. Y no solamente a los pacientes oncológicos, sino a todos los pacientes, ¿no? Vean ustedes mi formación académica, como mencionó Jocelyn, mi experiencia profesional, ¿no? Mis estudios de investigaciones. Realmente yo agradecido con todo sobre salud, nuevamente por la oportunidad que me ha brindado esta noche de poder conversar con ustedes, ¿no? Agradecido con la profesión de enfermería y realmente yo puedo decir a los colegas que nos están viendo, a las personas que siempre aprovechemos las oportunidades que la vida nos da. Las oportunidades son para mejorar como persona y desarrollarnos como profesional. Y para ir terminando, dejo este mensaje de Edward Deming, que es uno de los pioneros en cuanto a calidad. Si usted no puede describir lo que está haciendo como un proceso, usted no sabe lo que está haciendo. Muchas gracias, Jocelyn. Te doy el pase. Espero que haya estado acorde con el nivel de tu canal, todo sobre salud, que siempre también sigo en redes sociales y Gracias. compartes muchos conocimientos con nosotros. Gracias, Magíster Juan. Realmente un tema bastante importante y te agradezco de verdad. Eh, Aquí el especialista realmente eres tú y tú nos has dado una gran clase en cuanto a los cuidados de enfermería del paciente oncológico y justamente como mencionabas, gracias a toda tu gran trayectoria y todo pues el banco de conocimientos que tienes y todas las especializaciones y los diplomados que ha partido de tu interés para poder formarte cada vez más como un enfermero de calidad. Y eso es lo que se refleja y de verdad te agradezco por estar aquí, ¿no? Y poder compartir con todos nuestros oyentes un tema importante. Cursos como estos son los que realmente valen la pena y es el objetivo de Todo sobre Salud, de siempre brindar cursos que puedan ayudar a implementar, a unir mejor nuestros conocimientos. Yo sé que los certificados y todo ello es importante, ¿no? Yo sé que a ustedes les gustaría obtener un certificado, sin embargo, poco a poco vamos a ir mejorando, pero lo más importante que ustedes deben tener en cuenta es el conocimiento. O sea, nunca hagan de que voy a ver cierta ponencia solamente porque va a haber certificado. Realmente eso no es aprender. El aprendizaje va a partir siempre de mis ganas de querer aprender algo nuevo, ¿no? Y ya lo demás viene por añadidura. Entonces, yo de verdad les agradezco a todos los que se han quedado desde el inicio hasta el término de esta transmisión en vivo para que puedan implementar mejor sus conocimientos y de verdad puedan hacer que Todo sobre Salud también sea el canal que ustedes desean. Magíster Juan, vamos a responder algunas preguntas. Le pediría se pueda responder unos 3 minutos máximo cada una de las respuestas, ¿sí? Sí, En cuanto a nuestro público. A ver, ya sí. puede ir sacando las diapositivas para verlo mejor. Y vamos a ir viendo las preguntas. Paula Reyes nos dice, ¿puede el cáncer aparecer bruscamente sin signos y síntomas? Es la duda que tiene Paula. ¿Puede el Re- cáncer aparecer bruscamente sin signos y síntomas? Respecto Ujú. a la pregunta de Paula. Paula, Ujú. sí, efectivamente sí, porque el cáncer en sí se presenta ya cuando hay una manifestación clínica. ¿Qué es lo que quiere decir? Que hay un trayecto. Ujú. El cáncer no es que aparece en un año, 2 años. Según literatura se dice que aparece en un trayecto de 20 años, ¿no? 20 años, 10 años ya. ¿Qué es lo que quiere decir? Si yo he sido diagnosticado cáncer a los 30 años, quiere decir que mi enfermedad empezó a los 20 aproximadamente. Entonces, es
una proliferación, pero sí se puede presentar de forma brusca, ¿no? Porque Claro. es algo que el cáncer ya se manifiesta cuando hay signos y síntomas. Además que tiene que ver, tiene mucha relación lo que mencionas con los factores modificables que mencionaban, que era el 80%. O sea, que no puede ser posible que, por ejemplo, yo ahora tenga diabetes porque ayer y hoy y anteayer y el mes pasado consumí demasiado azúcar o mi dieta no fue la adecuada, no, sino que esto ya viene y ya trasciende con el tiempo. Y lo mismo pasa, ¿no? Con el cáncer. Exacto. Perfecto, muy bien. Vamos con la siguiente consulta. Muchas gracias, Paula, por tu pregunta. A ver, César Ruiz nos dice, ¿cada qué tiempo avanza el grado 1 al grado 2? ¿No? O sea, qué tanto de tiempo se necesita para pasar de un grado a otro? Eso es algo incierto. Ujú. No hay una literatura que te diga un mes pasa a otro grado. Va a depender mucho del estado del paciente, porque el paciente puede ser diagnosticado en un grado 2 perdón, o un estadio clínico 2. Está con el diagnóstico, ya fue diagnosticado, recibió quimioterapia. La primera quimioterapia baja la defensa, el paciente entra a un abandono, la enfermedad avanza. Ujú. Va a depender mucho de las ganas de voluntad del paciente. Hago un paréntesis, un pequeño Ujú. paréntesis. Cuando la mamá no hay producción de leche, ¿qué es lo que necesita? El bebé tiene que Es, succionar. tiene que succionar, ¿no? Ujú. Y si no succiona el bebé o succiona, pero la mamá está deprimida, Ujú. triste, fisiológicamente no va a haber producción de leche porque no hay oxitocina. Ujú. ¿Y qué necesita la oxitocina? Amor, cariño. Eso necesita. Es igual en el paciente oncológico. Si el paciente oncológico se da al abandono, la enfermedad avanza. Realmente el ánimo, el cómo llevas o sobrellevas la enfermedad realmente es importante, ¿no? Mencionas que tiene que ver mucho también el evitar el estrés porque eso también aumentaría el nivel de cortisol en nuestro cuerpo, lo cual sería dañino, ¿no? Muy bien, Sí, exacto. perfecto, gracias por tu pregunta, César. Paula nos dice, ¿pacientes con enfermedades crónicas en el tracto respiratorio pueden desarrollar un cáncer? Es muy poco probable porque eh, por lo general el cáncer de pulmón se da a factores de riesgo modificables, ¿no? El consumo excesivo de tabaco, ¿no? Ujú. Eh, o el cáncer de mama que hace metástasis al pulmón. Claro. Ahora, cáncer de mama y cáncer de pulmón están asociados también al COVID, o sea, tienen mayor predisposición. Por eso que debemos de cuidar a los pacientes que tienen cáncer de mama, no solamente por el cáncer de mama, sino porque, vuelvo a decir, hace metástasis a los A pulmones, los ¿no? pulmones. Entonces, es muy importante también tener en cuenta ello, ¿no? Como todos los tipos de cáncer que es riesgoso COVID-19, ¿no? Perfecto, gracias Paula por tu pregunta. María Lagos nos dice, ¿cuál sería una dieta para un paciente oncológico en estadio 4? Va a depender mucho la condición del paciente, va a depender mucho porque la dieta va a variar. Según las recomendaciones de los nutricionistas oncólogos, Ujú. la dieta tiene que ser balanceada y equilibrada. Pero vamos, nosotros como profesionales, vamos a valorar a mi paciente. Si mi paciente come, pero está en estadio clínico 4, pero no está en fase terminal, mi paciente puede comer una dieta blanda o una dieta completa blanda. Pero si mi paciente ya está en estadio clínico 4 y está en una etapa terminal, entonces probablemente va a estar con una sonda nasogástrica o una sonda orogástrica. Por ende, va a tener una dieta líquida.
Quiere decir que todos los pacientes en estadio clínico 4 no quiere decir que ya está en la etapa final de su vida, porque hay pacientes con estadio clínico 4 que están haciendo sus labores, que están haciendo sus actividades cotidianas, Ujú. que siguen alimentándose. Ojo, eso no quiere decir que ya están en la etapa final de la vida. Perfecto. Sí, están en estadio clínico 4, Ujú. han hecho metástasis, no hay nada que hacer con ese paciente, pero sigue haciendo su vida cotidiana. Bien, muy bien, gracias. Luego Eufrasio nos dice desde la ciudad imperial del Cusco, agradecerles al equipo de Yossi, gracias y al ponente por estos alcances sobre la oncología que nadie estamos libre. Muchas gracias, saludos hasta la ciudad de Cusco, muchos besitos al señor Eufrasio y también escríbanos todos los que nos están viendo, desde dónde nos están viendo para saber hasta dónde hemos llegado, a qué familias, a qué regiones del Perú u otro país nos están escuchando. Sarayu nos dice buenas noches, ¿cuál es el tratamiento fundamental de un paciente oncológico con COVID-19? ¿Cuál es el tratamiento fundamental? Ajá, ¿cuál es el tratamiento fundamental de un paciente oncológico que tenga COVID-19? O sea, Eh, creo que su pregunta va como si se trata igual que un paciente normal o hay una exacto. diferencia. No, se trata igual. Vamos a tener en cuenta si mi paciente es oncológico y recibió quimioterapia, entonces, y tiene COVID, entonces yo sé que la quimioterapia tiene efectos secundarios. Una de ellas es la neutropenia. Entonces, aparte de yo manejar COVID con la citromicina, ivermectina o según el medicamento o el esquema que el médico crea conveniente, yo también, Ujú. el oncólogo va a tener en cuenta que ese paciente ha recibido quimioterapia. Entonces, es un tratamiento multidisciplinario entre el infectólogo y el oncólogo o otro profesional en relación a la oncología. Claro. Perfecto. Muy bien, gracias Sarayu por tu consulta. Vamos a ver, Mirta nos dice, muy agradecida, muy lindo tema, que nos ayudan con nuestro conocimiento. Felicidades, que Dios los bendiga. Gracias, Mirta, Dios te bendiga también. Gracias. Gracias por tu comentario. Rosa nos dice, las intervenciones quirúrgicas que se han postergado en pacientes oncológicos, ¿cuánto afectan el progreso de su enfermedad? Va a depender mucho el estadio clínico, porque según la guía la norma técnica o el documento técnico, perdón, del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, cataloga como prioridad 1, A, B, prioridad 2 y prioridad 3. Ahora, Ya. las prioridades va a depender del criterio médico. Si es un cáncer de mama, y no tiene una complicación, entonces el paciente puede esperar. Pero si es un cáncer de colon y ese paciente tiene una obstrucción intestinal, entonces lógico que va a primar la intervención quirúrgica. Va a depender Ok. mucho del criterio del tipo de cáncer en el paciente. Por ejemplo, cáncer de tiroides. Entonces, tiroides, bueno, su tratamiento de yodoterapia puede esperar, pero si tiene un tumor a nivel de cavidad oral, entonces ese paciente probablemente me pueda hacer una obstrucción de vías aéreas. Claro. Entonces, va a primar mucho el criterio médico. Bien, muy bien, gracias por tu pregunta. Eh, nos preguntó Rosa Hernández, ¿no? Muy bien, gracias por sus comentarios, en verdad estoy muy feliz por los comentarios que nos dejan, por lo contentos que han quedado con la ponencia, Magister Juan, que nos ha dado el día de hoy, ¿no? Porque en verdad oncología es un tema muy bonito. Es un tema muy bonito que hay mucho que aprender, ¿no? Y por eso usted también se ha formado con todos los conocimientos básicos para podernos alumbrar esta noche.
Gracias César por tu comentario, gracias Sarayu, Erika, y vamos con Enma, nos dice muchas gracias por brindarnos un tema tan importantísimo ya que nos ayuda mucho en estos tiempos. Gracias en verdad también Enma por tus comentarios. Gracias a todos los que se conecten y para los que recién se han conectado, hemos hablado el día de hoy con nuestro ponente, el magíster Juan Monaico, sobre la calidad de vida y cuidados de enfermería en pacientes oncológicos en estos tiempos de pandemia. Si se perdieron la transmisión, no hay problema, pueden volverla a repetir a través de la página de Todo sobre Salud por Facebook Live. Ahí ya están todas las transmisiones grabadas. Ruth nos dice, ¿podría explicar los estadios en la mamografía? Uy, Ruth, no estamos ahora en el tema de cáncer de mama, pero no sé si nos podría dar un pequeño el cáncer, es magíster Sí, Juan. sí, me parece Sí, también muy importante, ¿no? sí, claro. En la mamografía no existen estadios, existen estadios Perfecto. clínicos en cáncer de mama. Ujú. Los cánceres se dividen en estadio clínico 1, estadio clínico 2, 3 y 4. ¿Qué es lo que quiere decir estadio clínico 1? Estadio clínico 1 quiere decir cuando el cáncer está in situ. In situ, ¿qué es lo que quiere decir? Pequeño. Poca probabilidad o casi nula de ser diagnosticado. El estadio clínico 2, ya el tumor o el tejido tumoral ha crecido Ujú. y sale de su cápsula, que pocas veces son diagnosticados. Más se ve en los casos de cáncer de mama, cuando la mujer se hace su examen de mama, Ujú. ¿no? Su examen de mama siente una tumoración, ¿no? Ojo, no estoy diciendo que todas las tumoraciones son cánceres. El estadio clínico 3, el estadio clínico 3 es cuando ya el tumor creció, salió de su cápsula e invadió un tejido ganglionar Ujú. o una cadena ganglionar. Cáncer de mama, la cadena ganglionar axilar. Cáncer de cuello, cadena ganglionar cervical. Cáncer de estómago, cadena ganglionar retroperitoneal. Y así todas las cáncer de cuello uterino, cadena ganglionar pélvica, igual que el de la próstata. Y estadio clínico 4 es cuando el paciente tiene el cáncer y ha hecho metástasis a otro órgano. Cáncer de mama, metástasis a pulmón. Cáncer de próstata, metástasis a los huesos. Cáncer de cuello uterino, metástasis al colon. Y así sucesivamente las famosas metástasis. Ahora, en los 4 estadios existe tratamiento: quimioterapia, radioterapia, cirugía y cuidados paliativos. Perfecto. En verdad, miren qué sorprendente, el mundo de la oncología es bastante grande y podría ser motivo, Magíster Juan, para que pueda acompañarnos en las siguientes ponencias en cuanto a la clasificación por ejemplo, usted nos mencionaba que en mujeres, ¿no? Los tipos de cáncer más común es el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino, y que en el hombre era el de próstata y de pulmón. Tal vez podríamos hacer estas 4 ponencias, una en cada fecha, no sé qué nos dice el público, ¿no? Para que nos pueda hablar un poquito más sobre estos tipos de cáncer, la forma en cómo prevenirlo, cómo es el tratamiento y de esa forma podamos despejar diferentes dudas. ¿Sí? Así que Claro, está muy, invitado. gracias nuevamente por la invitación. Es muy bonito hablar de cada tipo de cáncer porque más que aprender de la enfermedad, Ujú. aprendemos cómo prevenirlo, identificar Claro. los signos que me puedan llevar a tener un cáncer, los síntomas, los signos de alarma, Ujú. ¿no? Entonces, cáncer de mama, ¿cuán importante es que la mujer se realice su autoexamen de Autoexamen de mama? mamas. No Ujú. solo en mujeres, existe cáncer de mama en varones Y no todos lo y saben. no todos lo saben, y Mm. es más agresivo el cáncer de mama en varones que en mujeres, ¿no? Entonces, ¿cuán importantes son los temas? Yo encantadísimo Ujú. realmente de poder compartir con todos sobre salud. Eh, Quedo atento a tu Gracias. invitación Ujú.
para una próxima seguir compartiendo Claro conocimientos. que Y sí, también seguro seguir que sí. aprendiendo. Seguro que todos los que nos están oyendo, por favor, déjenos sus comentarios si les gustaría poder escuchar estos temas de diferentes tipos de cáncer realmente importante, ¿no? Porque como mencionabas, Magíster, el 80% de los cánceres son por factores modificables, ¿no? O sea, la parte preventiva promocional ahí entra a calzar muy bien. Y lo que hacemos en Todo sobre Salud justamente es eso, dar todo lo que es promoción y prevención de la salud. Muy bien. Vamos con los siguientes comentarios, vamos leyendo. Gracias Ruth por tu comentario. Luego César nos dice saludos desde Cajabamba. Ah, no, Cajamarca. Uy, saludos hasta Cajamarca, César. Muy bien, gracias por la información, nos dice Paula. Gracias Jocelyn y Magister Juan. Saludos desde Ayacucho. Gracias María. Díganos de dónde nos están escribiendo. Rosa nos escribe de Ica. Wow. Luego Ruth nos dice excelente, gracias Ruth, gracias Edinson, gracias Mirta, sí por favor lo vamos a estar bien agradecidas, ya ves, quieren que les hable sobre los demás temas. Sí. Luego Paula, ¿por qué hay cáncer fulminantes en que no te das cuenta? Claro que sí, hay muchos cánceres. Gracias por la ponencia, nos dice Verónica. Y también nos ha llegado, me ha llegado a mí de forma privada, por ahí unas amistades que nos están viendo. Jocelyn, nos están mandando saludos, nos dicen desde Chiclayo. Así que saludos para desde Chiclayo para Elsa Tello Suárez, que nos está viendo desde otra página. Gracias Elsa, gracias Judith Isabel Díaz, María Elena Ibáñez, gracias Rubí Pérez. Gracias María Elena Ibáñez, ¿no? Que nos saludas de la ciudad de Trujillo también. Realmente muy agradecida por las diferentes regiones de nuestro país. Todos somos una sola familia. Y aquí en Todo sobre Salud realmente nos sentimos felices de que nuestras ponencias, que humildemente las damos de forma gratuitas, puedan llegar a cada una de ustedes. Y esto lo agradezco. Y esto de verdad, Todo sobre Salud no es nada sin nuestros ponentes, ¿no? Sin el Magíster Juan y los muchos ponentes que hemos tenido en Todo sobre Salud, con la única finalidad y el único objetivo de poderlos instruir cada día más, de tener más conocimientos. Y como siempre he dicho, no es necesario ser personal de salud para saber de temas de salud. Definitivamente la salud es tarea de todos y no solamente el personal de salud, el personal de enfermería, el personal médico debe saber de primeros auxilios, por ejemplo. Todas las personas en general deberíamos tener una política de saber sobre primeros auxilios. Luego, gracias María Elena Ibáñez Ramos, luego Yulisa, también Susana Maza que nos dice excelente ponencia, muy interesante. Gracias Yulisa, Edictito, ¿no? Que nos habla también desde Ayacucho. Buenas noches, cáncer de cuello uterino, por favor, nos dice. Luego Vilma Casaverde Luján, excelente, esperemos aprender los temas siguientes. Muchas gracias Vilma. Marina Vera nos dice muy interesante el tema, saludos desde Apurímac. Wow, saludos desde Apurímac, muchas gracias, realmente muy agradecida por vernos desde tan lejos, por darnos este espacio en su noche, que yo sé que tal vez deberían estar descansando, pero gracias realmente por estos minutos que para nosotros realmente es importante, ¿no? Es importante y es satisfactorio que podamos emprender esto que es tan bonito y que realmente las personas se tomen el tiempo de escucharnos y que se hayan tomado el tiempo de escuchar la ponencia del Magíster Juan, que nos ha dado hoy una excelente ponencia con este tema tan maravilloso, un tema tan bonito que incluso empezó hablándonos del cáncer como tema general, con algunas definiciones importantes de cáncer, y luego entrando a tallar a la calidad de vida que mencionaba en base a alguna teorista que ya enfermería conoce muy bien, ¿no? Y los cuidados de enfermería que se dan gracias a los 8 pilares que mencionabas, ¿verdad? 8 Sí. pilares básicos que si ustedes vuelven a ver la transmisión van a ver que cada pilar realmente es importante. No solamente es importante el diagnóstico, el tratamiento, la alimentación, por ejemplo, que era uno de los pilares que mencionabas, qué importante es. Muchos dicen, ¿cómo refuerzo mi sistema inmunológico? No hay una fórmula mágica realmente que te diga, toma esa pastillita, refuerza el sistema inmunológico. No, realmente no se ha comprobado que pueda aumentar rápidamente, pero sí se ha comprobado que la alimentación es básica, ¿no? Básica para poder alimentarnos. A ver,
por ahí nos volvieron a escribir Silvia desde Huánuco, muy agradecidos por los conocimientos. Gracias, Silvia Salcedo. Carmen nos dice, sí, por favor, como enfermeros debemos ser completos, tener información actualizada. Gracias, Magíster Juan, por impartirnos un valioso conocimiento. Saludos desde Ayacucho. Ya, Desde pucha. Ayacucho te mandan saludos. Sí, Muy he estado bien. viendo también los comentarios y realmente agradecido por cada comentario y no solamente de Lima, sino de provincias, ¿no? Sí. Realmente muy bonito ver que los profesionales de la salud nos interesamos en conocer algo más de nuestro entorno, ¿no? Algo más de nuestro entorno. Saludos para cada uno de los televidentes que están siguiendo en Facebook, ¿no? Veo por acá mi profesora, ¿no? Mi profesora Julia, Hoy ¿no? saludos, saludos. Saludos a Realmente Cañete, ¿no? Muy gracias, de buena. verdad, gracias por la ponencia, Magíster Juan, y gracias porque todo sobre salud es así, tiene ese cariño de acoger siempre a sus ponentes. Así que Sí, gracias realmente a todo el público, a todos los que nos siguen y a los que no nos siguen, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de Todo sobre Salud en Facebook. También nos pueden encontrar en el canal de YouTube como Todo sobre Salud, donde estoy pendiente de colgar nuevos temas. Gracias, Magíster Juan Munaico, por su ponencia el día de hoy. Espero tenerlo en nuevas presentaciones con los temas que ya lo hemos comprometido. Y bueno, espero que se haya sentido muy cómodo aquí en Todo sobre Salud. sí, un abrazo a cada uno de ustedes y gracias por permitir compartir un poco de mi conocimiento. Claro que Muchas sí. gracias. Hasta una próxima. Gracias, Juan. Cuídate mucho. Gracias. Perfecto, estuvimos hoy con el magíster, ¿no? Juan Munaico Mendieta. Él es enfermero, especialista en oncólogo, donde hemos hablado realmente de temas importantes. Ustedes mismos lo han escuchado y nos ha dado una gran cátedra de todos estos temas importantísimos que debemos tenerlo en cuenta. Yo de verdad les agradezco que le hayan dado, se hayan hecho que se sientan muy bien, que nos hayan dejado sus comentarios desde donde nos están viendo, desde tan lejos, y decirles que sí, no hay mejor forma de prevenir las enfermedades que cuidándonos. Realmente es importante que cada uno de nosotros nos cuidemos, ¿sí? No olvidemos que la prevención de las enfermedades, la mayoría son modificables y que por eso que atención primaria es un campo que a mí me interesa muchísimo, es un campo que me encanta dominar y que de verdad hace que enfermería sea diferente. Las enfermeras no solamente colocamos inyectables, también educamos, y una de las labores que realiza Todo sobre Salud realmente es esta educación. Además, para terminar esta transmisión en vivo, seguro muchos se preguntarán, pero ¿qué han tratado exactamente en el tema de hoy? Realmente sí, el tiempo actual en el cual estamos viviendo de pandemia de COVID-19 ha afectado mucho a las personas con cáncer. Y no podemos escapar de esa realidad porque realmente los pacientes con cáncer son considerados un grupo de riesgo en la pandemia por COVID-19, ya que el cáncer y todos los tratamientos que están relacionados con él con frecuencia causan inmunosupresión, y por tanto las personas pueden ser más susceptibles a la infección. Y además a esto hay que añadirle que la mayoría de las personas con cáncer son personas de edad avanzada, y hemos visto en nuestras estadísticas que la mayoría de casos han sido en personas adultas mayores. Y además a eso le añades que muchas de ellas tienen ya alguna enfermedad crónica asociada, ¿no? Imagínense una enfermedad crónica asociada, además de una edad avanzada, estos ambos factores que realmente hacen que la persona con cáncer y con COVID-19 pueda sufrir mucho mayor complicaciones debido a esta enfermedad, ¿no? Y es por eso pues que todo esto ha hecho que los expertos, el Instituto Nacional de Neoplásicas, pueda crear una guía para poder atender a estos pacientes y que los pacientes pues con cáncer tengan un mayor cuidado por parte del personal de enfermería, porque recuerden que un paciente con cáncer tiene mayor riesgo de que el COVID-19 tenga un peor pronóstico. Así que yo les agradezco por estar aquí en Todo sobre Salud, por acogernos, por visitarnos, y también los espero en las próximas ponencias que vamos a estar impartiendo. Siempre vamos a colgar los anuncios
anticipadamente en la página, y no se olviden de seguir visitando los videos de Todo sobre Salud, que es lo que me motiva también a seguir con este nuevo reto. Gracias, mi nombre es Jocelyn Chávez Farro, soy enfermera y esto fue Todo sobre Salud. Bye bye.